Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en la tercera sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje denominada criminología. En anteriores sesiones sincrónicas, pues ya terminamos de abordar las generalidades que se encuentran plasmadas, que encontramos con respecto a la criminología, ¿sí? Y además logramos evidenciar en las diferentes diferencias y similitudes que encontramos con otras áreas del derecho criminal, como lo es el derecho penal y la criminalidad. Y la deducción que logramos, la conclusión que logramos sacar es que una es más teórica, como lo es la criminología, la área que estamos estudiando, y la otra es mucho más práctica y se encuentra más cerca de lo que es el delito, se encuentra más al borde del criminal y de lo criminal que lo que es la criminología, que es bastante teórica. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a abordar todas esas tesis que encontramos en lo que es la criminología, ¿sí? Entonces, para ello, muchachos, voy a compartir unas diapositivas para poder realizar de manera más didáctica el abordaje de esta temática. Entonces, voy a compartirles la diapositiva. ¿Logran verla? ¿Ustedes logran verla? ¿Logran ver las diapositivas, por favor? Sí se ve, profe. Bien. Bueno, entonces, decíamos, muchachos, que la criminología pues, tiene como objeto de estudio cuatro grandes esferas, ¿sí? Primera, la criminalidad, el delito, el delincuente y la víctima. Cada una de estas esferas, vamos a llamarlas así, u objetos de estudio que encontramos dentro del estudio de la criminología, pues serán abordadas de manera independiente, ¿sí? Pero muy importante, el estudio de estas cuatro esferas u objetos de estudio, ¿sí? Tienen una sola finalidad, ¿sí? Y como lo veníamos desarrollando en esa diferenciación que pudimos o que logramos llegar a la conclusión a esas diferencias, pues la criminología son todas esas tesis o bases científicas, muchachos, que tienen como principal objetivo la prevención, la mitigación o acabar con el delito, ¿sí? Con el crimen, con la delincuencia, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo podemos llegar a cumplir con ese objetivo que es prevenir, mitigar o acabar con el delito, con el crimen? Pues, obviamente, muchachos, será con el abordaje de los siguientes objetos de estudio: la criminalidad, el delito, el delincuente y obviamente pues la víctima, ¿sí? De manera bastante somera vamos a hacer énfasis a cada uno de ellos porque, como les digo, van a ser todos tocados de manera independiente, ¿sí?
Pero entonces, de manera somera o de manera general, la criminalidad, por ejemplo, primer objeto de estudio de la criminología, ¿cómo puede la criminalidad ser de gran importancia para poder prevenir el delito? Entonces tenemos que dirigirnos al concepto de criminalidad, ¿cierto? ¿Y qué es la criminalidad? Conjunto de acciones u omisiones punibles, ojo, dentro de un determinado ámbito temporal o espacial. Es decir, obviamente partiendo de diferentes técnicas de investigación, nosotros acá establecimos cuáles son esas técnicas, ¿cierto? ¿Cuáles son las técnicas de investigación o los métodos de investigación que utiliza la criminología? ¿Quién me dice eso? ¿Qué métodos? Recuerden que estoy calificando participación, muchachos. Los métodos cualitativos y cuantitativos. Muy bien, utiliza un método mixto para poder encontrar todas esas tesis o teorías, pues deben hacerse énfasis en esos dos o utilizarse esos dos métodos de estudio, es decir, métodos de investigación, es decir, utilizar lo cuantitativo, es decir, estadísticas, números, ¿sí? Datos, porcentajes, pero también utilizar características, formas, ¿sí? Y modus operandi o lo que conocemos como los móviles para poder identificar las causas del crimen, ¿sí? Es decir, tanto cualidades como cantidades, ¿sí? Es decir, estadística. Entonces, como lo dijimos, la criminalidad, muchachos, sí, dice Oyeli, cuantitativo dirigirse a los sucesos, sí, pero esos sucesos llevarlos a números. Cuando hablamos de cuantitativo nos referimos a estadísticas, a datos numéricos. Entonces, cuando hablamos de criminalidad, nosotros obviamente vamos a hablar ahorita de eso más detenidamente, pues nos estamos refiriendo a los delitos que suceden o que ocurren en un lugar y en un espacio de tiempo determinado. Y entonces allí los datos numéricos y datos cualitativos, ¿sí? Cuantitativos y cualitativos van a ser muy importantes, ¿sí? ¿Por qué van a ser importantes? Porque nosotros como criminólogos debemos crear la estrategia para poder crear la política criminal, y esa política criminal debe realizarse con un enfoque determinado. Es decir, dependiendo de las necesidades y obviamente de las particularidades que se encuentren a través de esos métodos de investigación, pues será enfocada la política criminal en un lugar determinado y en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hablar ahorita, pero es demasiado importante la criminalidad como objeto de estudio de la criminología. Segundo objeto de estudio, el delito. Será entonces que la conducta punible, el delito, tipificado en un código, en una norma penal, es importante para el estudio de la criminología. Claro que sí, porque obviamente la norma penal, muchachos, ¿sí? Va a ir determinada o será la que va a determinar qué será lo perseguible, lo reprochable y lo que no será perseguible o lo que no será reprochable. Entonces, no vale la pena, ¿sí?, enfocar una política criminal a una conducta que según la autoridad legislativa, pues no es delito, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que se considere reprochable o conducta anormal o desviada, pues será la dirección de la política criminal. Es como, ¿para qué se va a perseguir una conducta que no es delito? No tiene sentido, muchachos.
Y obviamente también es importante porque le va a servir al legislativo para poder enfocarse en cuáles son las necesidades para crear nuevos delitos, conductas que vayan infringiendo o creando problemas, conflictos en la sociedad. El delincuente. ¿Será entonces que el delincuente tiene el potencial para ser objeto de estudio de la criminología? ¿Qué dice, por ejemplo, Yerli? A ver. Pues sí, porque es la persona que está cometiendo la conducta punible. Muy bien. Sin el delincuente creo que no habría delito. Si una persona no tiene algún enfoque criminal o no llega a la comisión de un delito, pues no habría sentido para crear política criminal. Sería Alicia en el País de las Maravillas, ¿cierto? Si no hay delito, no hay delincuente. Y si no hay delincuente, no hay delito. Entonces, ahí es donde viene, muchachos, la necesidad de crear políticas, primero, el estudio tanto interno como externo de las personas que cometen delitos y poder encontrar cuál es la causa de la comisión de esos delitos, ¿sí? Entonces, ¿es importante? Claro que sí es importante hacer estudio del delincuente porque es la persona, el sujeto activo de la conducta punible. Si no hubiesen delincuentes, obviamente no hubiesen delitos. Y es importante entonces estudiar a la víctima. ¿Qué dice Gloria? A ver, ¿por qué sería importante estudiar a la víctima? Repítame la pregunta, profe, porque no escucho bien. Si referimos con ayuda de Bierlich, llegamos a la conclusión que es importante hacer estudio del delincuente. ¿Por qué sería importante hacer estudio de la víctima? ¿Cómo, profe? Repítame. Si llegamos a la conclusión de que es importante hacer estudio del delincuente, ¿será que es igual o menos importante hacer estudio de la víctima? Pues es igual de importante, creo yo, profe. ¿Por qué? ¿Por Porque eso qué fue lo que se le hizo el merece, delincuente. por qué se merece estar aquí dentro de esos 4 objetos de estudio de la criminología? ¿Por qué? ¿Qué le digo? Pues es importante porque eso fue lo que el delincuente le hizo y ahí se basa en su comportamiento. Bueno, vamos a ver, ¿qué me Profe, ahí dice? estudian el aspecto psicológico de la persona, profe. Pero ese aspecto psicológico, yo creería que mucho más importante se hace en el delincuente. Pero en cuanto a cuál es la importancia de estudiar a la víctima, ¿será que con el estudio del delincuente es suficiente? ¿Por qué entonces meten a la víctima? Por acá Gloria nos dijo que porque es la que sufre la conducta punible, pero ¿cuál es el sentido de ese No, yo estudio? pienso que hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda, ¿no? Creo yo acá. ¿Pero en qué sentido? Explícame. Oye, a ver, vamos. Bueno, pues yo pienso que sí es importante. ¿Por qué? Pues porque es la persona que se está viendo afectada. Ya y la víctima también puede ser un bien jurídico tutelado. Entonces, pues habría que, sí, pues también es importante y hay que tener en cuenta pues la afectación que sufrió eso o esa persona. Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que sí es importante. ¿Por qué sería importante? Muchachos, simplemente, y muy importante lo que acaba de manifestar ayer, el bien jurídico tutelado, es la persona que sufre su detrimento, que sufre detrimento, no hablemos de persona como tal, sino como ente, porque recuerden que el Estado en algunos casos también es víctima, ¿sí? O el bien jurídico tutelado, por ejemplo, como la administración de justicia, ahí la víctima es el Estado.
¿Por qué es importante entonces la víctima como objeto de estudio fundamental de la criminología? Porque hay muchas veces, muchachos, en donde la víctima presenta una vulnerabilidad que hace más fácil la comisión del delito, ¿sí? Es decir, hay sujetos que son más propensos a la comisión de conductas punibles, como por ejemplo, por su vulnerabilidad, los niños, las mujeres, ¿sí? Las personas que son discriminadas por su raza, sexo, ¿sí? ¿Tiene alguna injerencia? Claro que sí. Son más vulnerables. Entonces, es importante, claro que sí es importante, hacer un estudio, una tesis, una teoría de por qué esas personas tienen una mayor vulnerabilidad. ¿Sí? Tengan claro, muchachos, que cuando uno va a dar un argumento, tiene que hacerlo con fortaleza, con fuerza y además con seguridad, muchachos. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿son importantes esos 4 objetos de estudio? Claro que sí, por eso hacen parte de nuestra guía de aprendizaje y obviamente hacen parte de nuestro cronograma, de nuestra hoja de ruta para el estudio en esta guía de aprendizaje, muchachos. Entonces vamos a hablar de lo que es la criminalidad. ¿Sí? Vamos a hablar de la criminalidad. Habíamos establecido, muchachos, que son todas esas acciones u omisiones. Ojo, recuerden sus clases de derecho penal, muchachos. Habíamos establecido que uno puede cometer un delito bajo qué circunstancias. ¿Cómo yo puedo cometer un delito? ¿Por qué puedo cometerlo por acción y por qué puedo cometerlo por omisión? ¿Quién me dice? Profe, por acción, por hacer algo que se encuentra tipificado como delito, y por omisión, por dejar de hacer algo. En el caso, un ejemplo, una persona que se encuentre herida y de pronto tiene posibilidades de salvarse y ya uno, o sea, uno evita, digamos que por meterse en problemas, pues evita o se abstiene de hacer algo. Entonces, pues, también incurriría en un delito. Muy bien. Entonces, principalmente, muchachos, como ya lo habíamos dicho, la criminalidad es el conjunto de conductas punibles que se realizan o que tienen suceso en un ámbito temporal y espacial, ¿cierto? Es decir, en un lugar y en un tiempo determinado. Pero entonces no podemos decir en términos generales conducta punible, ¿sí? Sino que debemos también enfocarnos en que la conducta punible puede ser por hacer o por dejar de hacer algo que me correspondía o que era mi obligación. El ejemplo de Yerli es estupendo. La omisión de socorro. Si yo veo una persona con una gravedad de estados de salud, pero con posibilidades de poder ayudarla, pues es mi obligación, ojo, no es que yo quiera, debo hacerlo, debo socorrerla para tratar de salvarle la vida, muchachos. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿y eso qué tiene que ver con la criminalidad? Claro que sí. Vamos a un ejemplo, vamos a empezar a hablar de la criminalidad en cuanto acciones omisivas. Vamos con el primer ejemplo. Y ojo, es un ámbito temporal y espacial, ¿sí? Entonces vamos primero a hablar del espacio, de un lugar determinado. Vamos a hablar de omisión de socorro. Es decir, dejar de ayudar a alguien que podemos hacerlo y que nos genera una sanción penal. Vamos con 2 lugares distintos. Montería y Bogotá, ¿sí? 2 lugares diferentes. ¿Quién me dice cuáles son las diferencias marcadas entre Bogotá y Montería? ¿Qué diferencias podrían encontrar ustedes entre estas 2 ciudades, muchachos?
Hay muchos factores que la diferencian. ¿Quién me dice? El clima, profe. El primero es el clima, ¿cierto? ¿Tendría algo que ver? Vamos a ver si de pronto tiene alguna influencia. ¿Quién me dice otra? El hurto, homicidio, Sí, no estamos hablando de qué conductas punibles, porque hurto y homicidio hay en ambas ciudades, ¿sí? Acá matan y allá también, acá roban y allá también. Vamos a hablar de características, eh, vamos a decirlo, características antropológicas, ¿sí? Y culturales y geográficas. Hago la pregunta, ¿qué ciudad es más grande? ¿Qué ha hecho? Bogotá, profe. Bogotá es más grande, ¿cierto? Mucho más grande, creo que 4 o 5, o podría ser más grande que Montería. Ya dijimos entonces el clima, em, la longitud, ¿sí? De la ciudad. ¿Qué otro aspecto diferencia a Bogotá en cuanto a las personas de Montería? La inseguridad es mucho mayor allá. La cultura, ¿cierto? La cultura. La inseguridad es, o podríamos decir, que uno de los factores consecuencia de esos factores culturales, ¿cierto? Eh, por ejemplo, em, habíamos hablado de lo grande que es la ciudad, ¿cierto? Hablamos también del clima, es decir, factor geográfico, factor climático. Ahora vamos a hablar del factor cultural, ¿sí? En ese sentido, ¿dónde creen ustedes que una persona, ojo, hablando de omisión de socorro, estaría en más riesgo de no ser socorrida por factor cultural? Ustedes no se han dado cuenta que cuando acá una persona, acá en la costa atlántica, eh, es sorprendida robando o hurtando, ¿qué es lo primero que sucede? A ver, Primero, o sea, así en palabras bruscas, si por decirlo, es sorprendida por la comodidad, la comunidad del enter siempre, pues, en pocas palabras, siempre lo joden. Antes de que llamen las autoridades, ya lo han linchado, por decirlo así. es decir, posiblemente esa persona que es sorprendida hurtando tenga como consecuencia lo que se le conoce como el linchamiento, ¿cierto? O podríamos decir que las personas se toman la justicia por su propia cuenta. Es decir, hay ayuda, ¿cierto? Pero bueno, las reglas de la experiencia nos dicen que en una ciudad tan grande, tan fría, culturalmente, no sé qué tendrá que ver esos factores, pero es más fácil de que ocurran o que concurran esas circunstancias para que las personas no sean muy amables en el momento de socorrer a una persona, ¿sí? ¿Por qué? Por la misma inseguridad que ha hablado acá o que ha referido Jenny, ¿cierto? Da más temor, ¿cierto? Da más temor ir en ayuda a una persona porque el delincuente, ojo, la misma personalidad del delincuente, como lo vemos aquí en pantalla, es diferente en un lugar que en otro, ¿sí? El delincuente puede que reaccione de manera diferente dependiendo de las circunstancias temporales y espaciales. Entonces, dependiendo del lugar y del momento en el cual nos encontremos, pues obviamente
habrá lugar a estar más propensos a la comisión o de que ocurra una conducta punible. Entonces vamos ahora a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a seguir con el lugar. Yo hago una pregunta. Muchachos, ¿dónde es más fácil que ocurra el hurto de un vehículo? De un carro, por ejemplo. Bogotá. ¿Cuál sería el motivo para referir a eso? ¿Cómo? ¿Cuál sería el motivo para referir que en Bogotá es más fácil que suceda o que se cometan esos delitos? Pues, profe, primero que todo, pues, la ciudad más grande, hay Es varias, mucho más grande, ¿cierto? Hay más lugares, claro, muchas localidades, y es más fácil, pues, esconder un vehículo, ¿cierto? Es mucho más fácil para el delincuente, pues, obviamente, atendiendo a que el lugar es más grande, es más desprotegido, pues, obviamente, la comisión de una conducta punible como es el hurto de vehículos. Acá esto poco se ve, es muy raro, muchachos, escuchar que se robaron, que se hurtaron un vehículo. Allá no, eso es pan de cada día, pero por las mismas, ojo, circunstancias, en este caso geográficas. ¿Sí? La primera fue o es debido a las circunstancias culturales, ¿sí? De las personas que habitan en una ciudad diferente que en otra, y ahora miren cómo las circunstancias geográficas hacen más propensa a la comisión de una conducta punible como es el hurto de vehículos. Y el saber eso, muchachos, de que la autoridad sepa que eso está sucediendo, de que es más fácil que sucedan esos delitos, lleva a que se dirija más, de manera más fácil y más directa, la política criminal, es decir, para tratar de prevenir esas conductas punibles. ¿Sí? Vamos con otros ejemplos, muchachos. ¿Quién me da otro ejemplo? A ver. ¿Ustedes creen hay un delito que es el hurto de cabezas de ganado? ¿Sí? ¿Dónde creen ustedes que es más fácil que ocurran esos delitos? ¿En Bogotá o acá en Córdoba? ¿Cuál es la tierra ganadera por excelencia? profe, aquí, Córdoba. Montería, Córdoba, Profe, obviamente es los aquí. alrededores. Sí, obviamente es aquí, pero miren que parece obvio, ¿sí? Pero eso obvio, que ustedes lo vean como reglas de la experiencia, también hacen estudios los criminólogos y dicen o establecen, es más fácil o es más permeable o posible que ocurran esos delitos y por ende la política criminal debe ir dirigida a prevenir esos asuntos. ¿Sí? No crean que eso es porque no, se entiende de que sea así, no, hay una política criminal que se enfoca en esas circunstancias, muchachos. El delito de el hurto de ganado se crea con el fin de evitar que en zonas rurales o en zonas ganaderas, como es Córdoba, ocurran esas conductas punibles. ¿Sí? Es muy difícil que una persona pueda tener una zona tan capitalizada como es Bogotá, ganado y que ocurra esa circunstancia. Ahora, pueden ocurrir hechos aislados, muchachos. Entonces, miren y enfóquense, muchachos, en que la criminalidad hace estudio, muchachos, de acciones o omisiones que ocurren en un ámbito temporal y espacial. Vamos ahora con el tiempo. Vamos con el tiempo, muchachos. ¿Cuándo puede ocurrir el hurto de manera más fácil? ¿En qué etapa del año? ¿Quién me dice? ¿Cuándo es más fácil que te roben? Cuando las personas A fin de año. en Navidad, ¿cierto? Las personas que son amigas de la ajena, de lo ajeno, tienen la tendencia de que buscan su aguinaldo, ¿sí? Entonces, eso, ojo, eso no es porque ustedes lo sepan, no, sino que hay o ha existido un estudio que a través de estadísticas, pues se ha logrado entender que el hurto
en esas épocas del año es mayor. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, vamos otra vez al ámbito espacial, en Montería. ¿Dónde es más fácil que te hurten el celular? ¿Quién me dice? Yo creería que en lugares donde haya tumulto de personas, en el centro, en un bus, ¿cierto? Es más propenso a la persona a que ocurran esas conductas punibles en lugares donde haya aglomeración de personas. Entonces, miren cómo esos aspectos y ámbitos temporales y espaciales influyen en la comisión de conductas punibles. Entonces, hay que hacerse varias preguntas, ¿sí? El qué, el cómo, el cuándo y el dónde, ¿sí? El cuándo, el cómo, el qué, ¿sí? Y el dónde. ¿Para qué? Para poder llegar a conclusiones, muchachos, que nos sirvan, o por lo menos a las personas, a los criminólogos, nos sirvan de estrategias para crear política criminal, la prevención del delito. Entonces no crean que muchachos, estas circunstancias, ¿sí? lo que conocemos como la criminalidad, pues no va a servir para nada. Claro que sí, muchachos, porque todas esas tesis o teorías que encontramos en toda esta tesis criminal, pues ayuda a las autoridades ejecutivas en este caso para poder lograr la mitigación del crimen y obviamente para lograr la tranquilidad del conglomerado social. ¿Sí? Recuerden los objetivos del derecho penal: prevenir el delito, ¿sí? No solamente es con cárcel, también con política criminal. A partir de la criminología se puede lograr el orden social, ¿sí? El orden social también se puede lograr con estrategias conocidas también como política criminal. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo claro? Sí, todo claro. Está bien, excelente la clase. Sí, profe, todo claro. Bueno, ya conocemos el método. Conocemos ya también la finalidad de primera mano. La finalidad última de la criminología es crear política criminal, ¿sí? ¿Con qué objetivo? De prevenir el delito. Obviamente teniendo en cuenta los aspectos espaciales y temporales que nos da la criminalidad. ¿Qué nos queda pendiente, muchachos? De esta segunda lección, el delincuente. Vamos a hablar un poco sobre también el delito en lo que resta de estas clases, y también obviamente vamos a hablar de la víctima, ¿sí? Vamos a hablar de la víctima. Entonces, muchachos, ya nos quedan pocos minutos. Les recuerdo, o más bien les informo, que en plataforma voy a estar subiendo el primer taller correspondiente a la primera lección, y además correspondiente a la segunda lección voy a subir un foro donde debe haber participación de todos correspondiente a la temática que voy a ir a suministrarles. Ya les estaré diciendo cuál será la temática o el tema a tratar dentro de ese foro. Entonces, muchachos, los invito a que en lo posible vean el video que se encuentra en plataforma en la primera lección, porque posiblemente de eso se tratará el foro. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya nos queda poco tiempo, no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Estén pendientes del taller y pues nos vemos en la próxima clase, muchachos. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe, chao.